sobre el método Singapur en esta segunda sesión de trabajo. Ya en la primera sesión de trabajo estuvimos comenzando un poquito a dialogar sobre el concepto de número, concepto fundamental para entender la noción de sentido numérico. Y bueno, en esta segunda sesión de trabajo vamos a centrarnos mucho más en la idea del método Singapur. Entonces, si ustedes me permiten, sin mayor preámbulo, voy a apagar un poquito mi cámara y voy a permitirme compartir para todos ustedes, de tal manera que podamos comenzar. Pero bueno, tal vez antes que ello, nos gustaría aprovechar este espacio para recuperar algunas ideas de la sesión pasada. No sé si ustedes recuerden, ¿en qué consiste la noción de sentido numérico, maestra Montserrat? Un gusto saludarla. Algo que nos pueda compartir, algo que pueda retomar de la sesión la primera sesión del taller. Perdón, ¿me lo podía repetir? Lo que pasa es que estaba ocupada. Sí, claro que sí, no se preocupe. Es algún aspecto que le haya parecido interesante para definir o vincular la noción de sentido numérico. Pues bueno, yo que estoy en preescolar, pues sí considero pues importante conocer todo el proceso como tal se va dando para adquirir la noción del número. Realmente yo desconocía el método Singapur, entonces no sé si es como bueno, o sea, no sé, supongo que se tienen que involucrar todos los aspectos relacionados a la noción del número, pero no sé cómo en qué sentido se relaciona. Ok, muy bien. De hecho, esta parte que usted nos comenta la vamos a revisar el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, maestra Monse. Maestra Mónica. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Maestra Mónica, bienvenida. Muy buenas tardes. Maestra Mónica, algo que recuerde que podamos recuperar, que le haya parecido interesante de la sesión pasada, donde hablamos del concepto de número o de sentido numérico. Gracias, buenas tardes. Pues tardes. a mí me llama la atención y me interesa la parte en que el niño aprende interactuando con su entorno, con el objeto de conocimiento. Entonces, pues me imagino que va relacionado con lo del método, como siento que tiene que ver mucho con cosas manipulativas. Perfecto, ¿Sí se me escuchó o no? Muy bien, muchísimas. Sí, la escuchamos, que tiene que ver mucho con cosas manipulativas, comentó. Gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. Pues bueno, yo les agradezco esta recuperación de algunas ideas de la sesión pasada, porque las vamos a utilizar como base para comenzar nuestra discusión el día de hoy. Y sí, de lo que vamos a dialogar un poquito, me permito compartir pantalla con todos ustedes. Es que bueno, el día de hoy vamos a dialogar justamente sobre este desarrollo de habilidades de pensamiento matemático. Habilidades de pensamiento matemático. Bienvenido, maestro Ernesto, un gusto saludarle. Bienvenido. Este desarrollo de habilidades matemáticas o habilidades de pensamiento matemático a través del método Singapur. Sí, a través del método Singapur. Bueno, entonces, vamos a comenzar tal vez clarificando qué es lo que nosotros entendemos por método Singapur. Vamos a tratar de definirlo de una manera breve, pero de inicio podríamos decir que el método Singapur es un método de la enseñanza de las matemáticas escolares, que define una premisa fundamental. Es decir, lo podemos un poco expresar en términos, en cierta medida, en la terminología que utiliza el propio autor del método, que es el doctor Jack Van Haar, que aparece en esta imagen, y que nos dice que el método principalmente obedece a un currículum
que se enfoca en las habilidades y en la resolución de problemas matemáticos. Porque trata justamente la idea de promover un pensamiento adecuado, y en este sentido, cuando nos referimos al pensamiento adecuado, nos estamos refiriendo a un pensamiento matemático, es decir, a un pensamiento que desarrolle habilidades matemáticas. Entonces, de inicio, cuando aparece el término resolución de problemas, ya nosotros podemos pensar, podemos recordar muy seguramente que ligado a esta idea, hay un trabajo a la mitad del siglo pasado desarrollado por George Polya sobre cómo plantear y resolver problemas, particularmente un libro publicado en 1945 y que tuvo y que sigue teniendo un impacto muy importante en la manera en la cual se enseña y se aprende las matemáticas. De hecho, el modelo educativo que en nuestro país llamábamos el modelo de aprendizaje clave basaba tanto su propuesta de enseñanza como su propuesta de aprendizaje de las matemáticas bajo el método de resolución de problemas. Y la nueva escuela mexicana, esta, digamos en cierta medida, nueva perspectiva o nuevo proyecto educativo, lo considera como base, aunque podríamos decir que este método Singapur toma algunos elementos de la resolución de problemas y los enriquece con otros aspectos importantes. Una de sus frases, y que representa de manera correcta la evolución, el desarrollo que ha tenido Singapur en el ámbito educativo y tecnológico, es escuelas que piensan, nación que aprende. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Bienvenido, maestro Daniel, bienvenido. ¿Cuál es el propósito fundamental de este método? Pues el propósito fundamental de este método se centra en 3 ejes principales. El primero es el desarrollo del pensamiento. El segundo, la comprensión de los conceptos, pero también de los objetos matemáticos. De los objetos matemáticos. Y tercero, de la resolución de problemas matemáticos. Ahí tenemos entonces los 3 ejes prioritarios. El desarrollo del pensamiento. Claro, nos estamos refiriendo al pensamiento desde una perspectiva desde la matemática. Segundo, la comprensión de los conceptos y de los objetos matemáticos. Y tercero, finalmente, la resolución de problemas matemáticos. ¿Cuáles son entonces estas habilidades matemáticas que queremos desarrollar? Pues el método de Singapur nos propone, por un lado, visualización de conceptos y objetos matemáticos, la comprensión de conceptos básicos del razonamiento lógico matemático, la búsqueda de patrones de generalización, ¿sí?, de aprender nuevos conceptos a través de la resolución de problemas, de desarrollar habilidades matemáticas justamente por medio de la resolución de problemas. Entonces, este método que surge en el año 2011 tiene muchos elementos en común. Cómo visualizar, cómo representar, cómo modelar, cómo resolver problemas, cómo conjeturar.
Este método valora la importancia de la visualización para la comprensión de los conceptos matemáticos. Pero también valora que haya distintas representaciones sobre los conceptos matemáticos, como lo proponía justamente Raymond Duval. También considera la importancia de poder modelar, de poder resolver el problema. Y finalmente, la idea de poder conjeturar. El cuestionarnos si como este problema que resolvemos se resolverán otros problemas. El cuestionarnos sobre cómo se resuelve este problema. Son ejemplos, son habilidades que se desarrollan a través de este método. Bienvenido, maestro Juan. Maestro Daniel. Entonces, si hablamos del método Singapur, ¿cuál es el corazón del método? ¿Cuál es esa parte esencial? Pues bueno, este pentágono nos ayuda a identificar estos elementos fundamentales. Los conceptos, los procesos, la metacognición, las actitudes, las habilidades, la resolución de problemas. Ahí está. Entonces, hablar de resolución de problemas involucra considerar las actitudes. Esas actitudes que vamos desarrollando cuando nos enfrentamos a un problema. La convicción de resolverlo, el interés, la apreciación, la confianza en nuestra persona, la perseverancia, el intentarlo una y otra vez, una y otra vez. Pero también es necesario considerar los conceptos numéricos o aritméticos, los algebraicos, los geométricos, la estadística, la probabilidad o elementos de análisis simplemente. Ello requiere desarrollar y tener habilidades. El cálculo numérico, el manejo algebraico, comprender nuestro concepto de espacio, la visualización espacial, el análisis de los datos. La medición, el uso de herramientas matemáticas, el poder estimar. Ahí tenemos las habilidades. Calcular, visualizar, analizar, medir, estimar, aproximar, inferir, deducir, inducir, etc. Y por otro lado, sí, ya tenemos conceptos, ya tenemos habilidades, tenemos actitudes, pero también es necesario entender los procesos. Como comentábamos en la sesión pasada, la propuesta de la doctora Irma Fuenlabrada es poner mucho más atención a los procesos. No solamente centrar nuestra atención en los resultados. Entonces, tiene sentido pensar en los procesos de razonamiento, de comunicación y las conexiones que hay entre cómo comunicamos nuestras ideas y cómo pensamos. Las habilidades de pensamiento, pero también los métodos de investigación. Porque nos damos cuenta que resolver un problema matemático involucra modelar o aplicar conocimientos y métodos de la matemática. Pero aquello solamente es posible si nosotros vamos modelando los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, los fenómenos económicos, diferentes fenómenos o situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana y que podemos modelar a través de los saberes matemáticos.
Al final llegamos a la metacognición, a reconocernos, a conocer un poco más de nosotros, a entender cómo nosotros podemos construir nuestro propio conocimiento, nuestros propios pensamientos, darnos cuenta cómo entendemos y cómo podemos regular nuestro aprendizaje. Entonces, observemos que a través de la resolución de los problemas matemáticos, no solamente atendemos aspectos estrictamente matemáticos, conceptuales o teóricos, sino que también atendemos aspectos ligados al ser humano, a la manera de ser, de pensar y a las habilidades que nosotros vamos desarrollando. Ahora, ello lo podemos relacionar también con la noción de que estas habilidades de pensamiento matemático también están conectadas, están vinculadas con las habilidades de pensamiento literal. Es decir, en poder recapturar, en poder interpretar, en poder conocer de mejor forma nuestros sentidos, en tener y ser más conscientes de nuestra conciencia de la estimulación sensorial. Entonces, las habilidades de pensamiento matemático como percibir, como observar, como discriminar, como nombrar, como identificar, como observar detalles muy específicos, muy particulares, en recordar esos detalles, en ordenar, todos estos elementos están ligados a las habilidades de pensamiento literal. Ahora, hablamos de pensamiento literal, pero también tiene sentido hablar de habilidades de pensamiento inferencial. Es decir, en cómo nosotros podemos utilizar la información, aquella que aparece de manera directa, o explícita o implícita, para poderla aplicar, para poderla procesar, con el fin de poderla extrapolar en otras situaciones o en otros contextos. Así, habilidades como clasificar, comparar, explicar, predecir, relacionar, analizar, son habilidades de pensamiento inferencial. Deducir es un ejemplo de este tipo de habilidades. Entonces, observemos, por favor. Tenemos habilidades de pensamiento literal, tenemos habilidades de pensamiento inferencial, pero también desarrollamos habilidades de pensamiento crítico. Es decir, en poder utilizar esos saberes que nosotros vamos desarrollando, vamos adquiriendo, y poderlos emplear en el razonamiento para poder llegar a soluciones a los diferentes problemas que nos enfrentamos, e inclusive para poder justificar el uso de este razonamiento en un contexto o en una situación determinada. Entonces, cuando escuchamos o revisamos habilidades de pensamiento matemático, como argumentar y comunicar un concepto matemático o un procedimiento, como evaluar y analizar una situación problemática, como resolver una situación problemática, como construir una estrategia, como construir un modelo matemático formal, analizar, hacer crítica del análisis, pero también tratar de reconstruir sobre ese análisis y sobre esa crítica
son habilidades de pensamiento crítico. Pero son habilidades de pensamiento crítico relacionadas al desarrollo del pensamiento matemático. Y claro, hay una progresión de habilidades. Hay un desarrollo sobre cómo ir construyendo estas habilidades. Y una manera de hacerlo es considerando esta propuesta del método Singapur, que en realidad toma elementos, como lo vamos a revisar, del método de Brunner y también, desde luego, del método del propio Piaget. Claro, esa es una gran pregunta. Muchas gracias, maestro Juan. ¿Cómo sé si estoy guiando a mis estudiantes al pensamiento crítico? Dice uno de nuestros grandes filósofos de la ciencia que en muchas ocasiones la clase de matemáticas, de hecho la clase de ciencia, esa clase donde decimos que hablamos de ciencia, se convierte en una clase que habla de conocimientos científicos, pero que no se traduce en el desarrollo del pensamiento científico. ¿Y a qué se refiere con ello el doctor Raimundo? Pues se refiere al hecho de que vemos teoremas, de que hacemos ejercicios, pero nunca tomamos una postura crítica. No educamos, no enseñamos al estudiante a cuestionarnos sobre la verdad, a cuestionarse sobre las pruebas de los argumentos que damos, sobre las justificaciones, sobre las demostraciones, sobre por qué esa ley de Newton es correcta, en por qué tal suma es correcta. Es decir, asumimos los saberes, los apropiamos, pero en muchas ocasiones no cuestionamos ni su origen, ni su veracidad. Y parte de saber si estamos ayudando a nuestros estudiantes, estamos contribuyendo a desarrollar ese pensamiento crítico, consiste en poder observar inclusive esa actitud de nuestros alumnos, esa actitud de cuestionamiento, esa actitud en muchas ocasiones de rebeldía y de exigencia del rigor académico. Cuando nosotros observamos esto, muy seguramente estamos haciendo un muy buen trabajo, porque lo que significa es que estamos desarrollando en ellos una habilidad de análisis y después una habilidad de crítica sobre ese análisis. Bueno, Brunner ya nos había hablado sobre las formas de representación, pero el método Singapur va a tomar una conexión que hay entre tres maneras de estudiar un concepto matemático. Por una parte, pensar en lo concreto, aquello que requiere de ser manipulado, posiblemente requiere ser tocado o al menos requiere ser observado. Los carritos, el número 5 o estos bloques que están del lado derecho. Después está la representación gráfica. Ya no tengo los carritos, no los puede manipular el niño, pero puedo tener una imagen que tenga a esos 5 carritos. Y después tenemos lo simbólico. El número 5, escrito como número o como letra. Bueno, la progresión de habilidades consiste en que el alumno pueda transitar sin dificultad de lo concreto a lo gráfico, de lo gráfico a lo simbólico y de lo simbólico a lo concreto. Bueno, vamos a ver entonces cómo lo estamos haciendo y vamos a pensar en 2 ejercicios.
El primer ejercicio es bastante simple y vamos a ver quién nos puede apoyar a contestar. Tomás está enfermo. Para recuperarse debe tomar 2 tabletas de un remedio, cada 6 horas. Las primeras tabletas se las tomó a las 6 de la mañana. ¿A qué hora debe tomarse las siguientes? Muy bien. ¿A alguien le gustaría participar y compartirnos cómo y cuál es la solución? ¿Cómo se llega a la solución y cuál es la solución de este problema? Por cierto, este problema que está pensado para el segundo año de educación primaria. Adelante, por favor. Alguien que levante la mano y que participe, por favor. No nos aparece que alguien ha levantado la mano, pero estoy seguro que el maestro Juan. Ah, perfecto. Ya está el maestro Juan. Excelente, excelente. Muchas gracias. Maestro Juan, le dejo la voz. ¿Podría explicarnos cómo llega a esa solución? Adelante, por favor. Perfecto, muy bien. Nos escribe el maestro Juan. Dice, a las 12, ya que dice que a las 6 toma las primeras y para los niños de primaria solo dobletean la cantidad. O así manejan los términos de los niños. Sí, ¿verdad? Porque el problema nos dice que para recuperarse debe tomar 2 tabletas de un remedio cada 6 horas. Entonces, si lo tomó a las 6 de la mañana, pues entonces corresponde a las 12. Doce es el doble de 6. Muchas gracias, maestro Juan. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. La maestra Monse también nos había comentado. Pues se sacan múltiplos de 6. En 4 momentos, por no decirlos, el día tiene 24 horas. Ajá. Perfecto. Entonces, va a tomar a las 6 de la mañana, a las 12, luego a las 18 horas, luego a las 24 horas. Y así sucesivamente. Vamos ahora a pasar a un problema más interesante. El problema de los anteojos. En una sala de clases, 3/5 partes de estudiantes son niñas y 1/6 parte de ellas usa anteojos. Si 1/4 de los niños usa anteojos, ¿qué fracción de estudiantes usa anteojos? Adelante, por favor. Vamos a pensar este problema, vamos a resolver este problema. Maestro Daniel, bienvenido. ¿Cuánto tiempo necesitamos para resolverlo, maestro Daniel? ¿10 minutos? Adelante, maestro. Entonces vamos a dar estos 10 minutos a todos para resolver este problema. Adelante, por favor.
Muy bien. Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, parece ser que ya tenemos una respuesta. Agradezco al profesor Daniel que generosamente nos ha compartido la solución de este problema. Un momento, por favor. Muy bien. Ah, perfecto. Y el maestro Juan también nos ha explicado, ¿verdad? Cómo resolver este ejercicio. Pero muy interesante, muy interesante. La maestra Mosa nos dice que las fracciones son complicadas. Bueno, ciertamente es uno de los temas centrales de la educación primaria y donde siempre podemos identificar algunas dificultades, pero también, desde luego, se puede disfrutar mucho de este tipo de ejercicios. Muy bien, le pediría entonces al maestro Daniel, si está usted de acuerdo, si nos puede compartir cómo llegó a esta solución, maestro Daniel. Adelante, por favor, si gusta platicarnos. Ah, perfecto, nos comparte el mensaje. A ver, entonces, un momento, por favor. Si me permiten leer los mensajes para ustedes. Primero, resté la cantidad de niñas menos las que usan lentes. Recordemos que 3/5 de los estudiantes son niñas y 1/6 de ellas usan anteojos. Si 3/5 de estudiantes son niñas, eso significa que 2/5 son niños. Muy bien. Después, entonces, nos comenta, primero resté la cantidad de niñas menos las que usan lentes, que eran 3/5 menos 1/6. Ah, perfecto. Ajá. Muy bien, maestro Daniel. ¿Qué más? Es decir, el maestro Daniel lo pensó desde la perspectiva donde toma 2/5 del grupo que son niñas y a ellas le resta 1/6 y con ello sabe cuáles son las niñas, bueno, en este caso los estudiantes que son niñas y que no usan anteojos. Pero la pregunta del problema es, ¿qué fracción de estudiantes usa anteojos? A ver, ¿alguien más tiene otra idea? Ajá, así es correcto, maestro Daniel. En efecto. A ver, entonces podemos pensar el problema desde esta perspectiva. Para empezar, debemos de recordar que debe haber apertura a pensar el problema de diferentes formas. Entonces, en una sala de clases, 3/5 de estudiantes son niños. ¿Cuántas partes son niños? Maestra Monse, ¿cuántas partes eran niños? 2/5 partes. Exactamente, 2/5 partes. Ahora, de 3/5 partes que son niñas, 1/6 de ellas
usa anteojos. Entonces podríamos decir, ¿cuántas niñas usan anteojos? ¿Sí? Repito, 3/5 partes por 1/6, ¿verdad? 1/6 de ellas usa anteojos. Entonces estamos hablando que vamos a tomar 1/6 parte de 3/5 partes. Y esto es algo así como 3 sobre 30. Es decir, es la multiplicación de 3/5 por 1/6. Repito, 3/5 porque representa el número de niñas, de estudiantes que son niñas, y 1/6 porque representa aquellas que usan anteojos. Entonces, los estudiantes que son niñas y usan anteojos son 3 sobre 30. Y como fracción equivalente, si dividimos entre 3, sería exactamente a 1/10. Ahora, por otro lado, sabemos, como nuestro problema lo indica, que 3/5 partes de los estudiantes son niñas. Esto significa entonces que 2/5 partes son niños. Y sabemos que 1/4 parte de ellos usa anteojos. Nuevamente tenemos ahí una multiplicación de 2/5 por 1/4. 2 por 1 es 2, 5 por 4 es 20. Entonces tenemos 2 sobre 20. Si dividimos en este caso entre 2, lo que nosotros vamos a obtener es 1 sobre 10. Y entonces observemos, el número de niños que usan anteojos es 1/10. El número de niñas que usan anteojos es 1/10. Entonces, el número de estudiantes que usa anteojos sería 1/10 más 1/10, que sería 2/10. Y 2/10, si dividimos entre 2, sería 1/5. 1/5 parte de la sala de clases de estos estudiantes, niñas y niños, usa anteojos. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, esta idea del método Singapur lo que busca es retomar algunos elementos de la resolución de problemas, pero desde luego enriquecidos. Bueno, entonces, esta propuesta de inicio se centra en 3 ejes importantes. Por una parte, como habíamos comentado, el desarrollo del pensamiento. Segundo, la comprensión de los conceptos y de los objetos matemáticos. Y tercero, la resolución de problemas matemáticos. Entonces, el método Singapur puede basarse un poco en el enfoque CPA, ahora vamos a estudiarlo, el currículum en espiral y por otra parte, la variación sistemática. Nosotros podemos entonces cuestionarnos, que de hecho es una de las preguntas que propone este método. Nosotros podemos tomar como ejemplo este ejercicio, donde ustedes observan como una cantidad se le va restando el 12. Se va restando 12, 12, 12, 12, 12, 12. Y como muchos decimos, hoy en día podemos encontrar muchos de los cuadernos de nuestros estudiantes con esa imagen. La pregunta es si esta es la mejor forma de enseñar la resta en matemáticas. Pues bueno, el método Singapur propone alternativas.
¿Qué es lo que se observa desde este método? Por ejemplo, una de las prácticas más comunes del método Singapur es considerar la cantidad completa en las partes. Y por cierto, a esto le llamamos formando números conectados. Por ejemplo, observemos la imagen de la derecha en la parte superior. Observemos cómo el 4 está conformado por el 3 y por el 1. El 3 y el 1, que está justamente escrito de manera simbólica, pero que en la parte de abajo está representado por un rectángulo, el 3, con 3 elementos, y el 1 con un elemento. De tal manera que al 5 también lo podemos representar como 2 y 3, y al 2 lo podemos representar como 1 y 1. De hecho, podemos pensar en problemas de este tipo. Un panadero hizo 3,452 queques en la mañana. Hizo 759 queques más en la tarde. ¿Cuántos queques hizo el panadero en todo el día? Pues sí, es la suma de 3,452 queques más 759 queques. Y observamos cómo pequeños detalles, como es el poder representar de diversas maneras la cantidad, ayuda a la comprensión misma. En la parte superior vemos esas barras que representan estos números. Posteriormente vemos la representación simbólica. Y al final podemos observar inclusive una representación escrita. ¿Cuáles son entonces los fundamentos teóricos que sustentan esta propuesta? Pues en realidad, este método Singapur toma elementos de la psicología cognitiva, basados principalmente en los trabajos de Jeremy Brunner, de Zoltan Dienes y de Richard Skem. Con respecto a Jeremy Brunner, nos habla de que la finalidad en el aprendizaje, en el método CPA, es impulsar el desarrollo de las habilidades que van posibilitando ese aprender a aprender, y en el que se busca como meta que los estudiantes sean quienes construyan su propio conocimiento, su propio aprendizaje. Entonces, esto implica que el aprendizaje viene a ser un procesamiento activo de la información, que cada persona organiza y construye desde su propio punto de vista. Brunner, entonces, nos da dos elementos muy importantes. El primero es la noción de progresión, en la cual se aprenden los conceptos y los objetos matemáticos. Y también el enfoque CPA, conocido como COPISI, donde nos da los distintos tipos de representación del conocimiento. Nos da también la idea del currículum en espiral, ese currículum que implica que no siempre simplemente se va aprendiendo más, como si fuera una función lineal, sino que hay retrocesos naturales. A veces se requiere regresar a repensar, a reconstruir los propios conceptos. En su enfoque CPA, Brunner nos habla entonces que encontramos la información, que encontramos el conocimiento al menos en tres tipos de representaciones. Una representación en activa, donde el niño va conociendo los objetos a través de accionarlos, a través de manipularlos, en gran medida como el gran Jean Piaget lo proponía. Una representación icónica,
que va representando el objeto de conocimiento a través de un dibujo, a través de una imagen, a través de un diagrama, a través de una gráfica y una representación simbólica. Donde usamos el lenguaje, de las matemáticas para poder representar el objeto de conocimiento. Entonces, este enfoque metodológico, CPA, consiste en ir. Observemos que es una idea que ya Piaget había planteado por los años 50. Esta famosa frase del maestro Piaget, de lo concreto al abstracto, que el método de Singapur retoma y nos dice, de lo concreto a lo pictórico, a lo gráfico, y de lo pictórico a lo abstracto. Es decir, si ponemos un poco más de énfasis, estamos hablando que este enfoque metodológico plantea la idea de que en lo concreto, cuando nosotros estudiamos orden y secuencias, por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuántos de estos bloques continúan en la secuencia? Y sí, el niño interactúa, el niño trabaja, el niño estudia con la secuencia. Después nos preguntamos, Mario hace una secuencia con perlas. ¿Cuántas perlas continúan esta secuencia? Observemos que en la primera secuencia es creciente, la segunda secuencia es decreciente. Para así pasar a lo abstracto, a eso abstracto que tiene que ver con, sí, seguir estudiando orden y secuencias, pero ahora ya no con las perlas, ya no es necesario tener los bloques, ahora podemos reemplazar los bloques, las perlas, el diagrama con los símbolos matemáticos. Y claro, como Brunner nos enseña, este currículum en espiral, en donde iniciamos con el aprendizaje con materiales concretos. Ahí comenzamos con la etapa de representación por la acción. Después vamos con la etapa icónica, o que llamamos icónica esquemática, donde usamos los mapas, los cuadros, las gráficas, los dibujos. Es la etapa de representación del aprendizaje mediante diagramas. Y después pasamos a la etapa simbólica o abstracta. Esa etapa donde el pensamiento se representa con símbolos. Y vamos poco a poco pasando de una etapa a otra a lo largo de nuestra vida. Ahora, Zoltán Dienes nos habla de cómo se da esta variación sistemática. Estas distintas maneras, de ahí proviene la palabra de variación, de presentar los conceptos matemáticos, de hacer las cosas de manera distinta, hacer las tareas, las acciones, las actividades de manera distinta en los alumnos. De ahí surge entonces en cómo nosotros podemos entender el concepto de variación perceptual. Este concepto que está ligado a que los estudiantes de manera natural van a tener diferentes maneras de percibir, de llevar a cabo las acciones del aprendizaje, pero dentro de un mismo sistema de enseñanza. Es decir, podemos llegar a la misma solución, pero por caminos diferentes. Y de hecho, debemos buscar que nuestros alumnos exploren caminos diferentes. Por ejemplo, vamos a hacer la cuenta desde el número mayor. Tenemos el 2 más 5, sabemos que 7. Ponemos al 5. ¿Quién sigue? El 7. Después de el 7 más el 5, ¿quién sigue?
Maestra Mónica, ¿quién sigue? Tenemos el 5, tenemos el 7, entonces 5 más 7, 12. Después tenemos 7 más 3. ¿Cuál es el más grande? El 7. Pero, ¿cuál seguiría? Tenemos 7 más 3, que es 7. ¿Cuál podría seguir, maestro Daniel? Siguiendo la misma regla, 7 más 3 es 10, 10 más 7 es 17, y así nosotros podríamos continuar. STEM nos va a invitar a cuestionarnos sobre cómo podemos construir la comprensión del conocimiento matemático. Particularmente la comprensión instrumental, que es esa primera comprensión que surge cuando el niño, cuando las niñas interactúan con los objetos de conocimiento. Y después la comprensión relacional, que surge cuando identificamos relaciones entre los conceptos de estudio. STEM nos deja una aportación muy interesante al método Singapur y de hecho a la enseñanza de las matemáticas, que es el generar un espacio para que los niños y las niñas, una vez que realizan un procedimiento, una vez que lleguen a una solución, no solamente se sientan satisfechos en llegar a la solución, sino que realicen un acto de comunicación, de explicación sobre cómo han llegado a esa solución. Entonces, esta es una de las aportaciones de las propuestas pedagógicas de STEM. Entonces, estos problemas, estos pequeños problemas que hemos presentado, forman parte justamente de poder pensar esta manera novedosa de ver la enseñanza de las matemáticas, que en realidad no es un método que de origen sea nuevo, sino que más bien incorpora varias ideas que hoy en día sabemos que contribuyen al aprendizaje de las matemáticas y que es importante en la clase del día a día incorporarlas. En esto consiste justamente el método Singapur. Y vamos a ver en nuestra siguiente sesión, ya la última sesión, que el método STEM toma también elementos muy semejantes, pero que enriquecen aún más la propuesta que hemos presentado el día de hoy. Me gustaría entonces poder atender, si ustedes están de acuerdo, si tenemos dudas, si tenemos preguntas sobre el trabajo del día de hoy. En efecto, maestra Monse, el trabajo con las regletas, las famosas regletas de Cuasinara, son elementos que de manera independiente se han construido, pero que pueden embonar perfectamente bien con la idea de este método. De hecho, si observamos la idea de los números conectados, se parece bastante a la idea del uso de las regletas de Cuasinara. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algún último comentario? Vamos a dejar de compartir un momento para podernos saludar. Claro que sí, maestro Daniel. Hay materiales. De hecho, con mucho gusto podemos enviarlos un poco más tarde a nuestro grupo de WhatsApp.
para que ustedes puedan revisar. Y de hecho hay mucha literatura que en los últimos 10 años se ha venido escribiendo sobre este método. Este método, en términos generales, ha dado buenos resultados para la enseñanza en la educación básica. Ya se explora también en la educación media superior. Y bueno, lo que se ha hecho es desarrollar una serie de artículos de investigación en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas, de algunos libros, que ya la propuesta pedagógica se basa principalmente en este método. Yo quisiera mencionar que la propuesta de la enseñanza de la ciencia, no solamente me refiero a la ciencia de las matemáticas, sino de la ciencia en general, a través de la nueva escuela mexicana, tiene como fundamento dos metodologías. Una es, por una parte, el método Singapur y por otra parte, el método STEM. Tenemos más preguntas muy interesantes por acá. Un momento, por favor. Ahora vamos a contestar aquellas que... perfecto. Claro que sí, maestro Daniel. ¿Cómo se trabajan los conceptos de lenguaje matemático? Es una buena pregunta. De hecho, creo que casi la respuesta que vamos a dar a ello la vamos a tener con algunos ejemplos que proponemos en nuestra última sesión el día de mañana podamos abordar. Pero de inicio, comento que se tiene un cuidado muy especial. Este cuidado se debe principalmente a la teoría que desarrolló en los años 90 Raymond Duval, cuando nos habla de las representaciones conceptuales. Es decir, Duval nos comenta en sus investigaciones que para los conceptos matemáticos no solamente hay una representación, sino que hay una variedad de representaciones. Por ejemplo, el concepto de fracción podemos presentarla mediante las particiones de un pastel, podemos presentarla mediante las particiones de una longitud o de alguna área o de un volumen. Podemos presentarla como las particiones de un conjunto en subconjuntos, pero también podemos presentarlos como el cociente de dos números enteros, particularmente el denominador distinto de cero, como números racionales. Entonces, la parte interesante consiste en que en muchas ocasiones las maestras y los maestros no ponemos suficiente atención en cómo construir nuestras secuencias didácticas de tal manera que puedan considerar las diferentes maneras de aprender de nuestros alumnos, pero también tomen en consideración la complejidad cognitiva que tiene cada una de las representaciones. Es decir, aun cuando estamos hablando de un mismo concepto matemático, la manera en la que lo representamos influye en la complejidad con la que el alumno la ve. Duval nos dice, de inicio, que lo que tenemos que buscar es construir muchas representaciones, las más que podamos. Y entre más representaciones tengamos de los conceptos matemáticos, pareciera ser que será un poco más fácil para ellos aprender. Esa es la primera. Y la segunda es darnos cuenta que hay una diferenciación, es decir, que parece ser mucho más útil comenzar a hablar de números racionales, de fracciones, utilizando representaciones gráficas que utilizando representaciones simbólicas. Entonces, ya desde ahí hay que pensar justamente en cómo ordenar esas representaciones. Claro, muchas gracias, maestro Juan. Con respecto a la pregunta del maestro Juan, espero haber contestado, maestro Daniel. Sí, lo que ocurre es que en este problema tendríamos que darnos cuenta, maestro Juan, de dos conceptos importantes. El primero es darnos cuenta que requeríamos en este problema de cuando nosotros teníamos justamente que nos decían el número de niñas, la fracción que representaba el número de niñas del grupo, que era 3/5 partes. Teníamos que considerar entonces la unidad. Y esa diferencia entre la unidad y las 3/5 partes, que serían 2/5 partes, era justamente el número de niños. Entonces, observemos que ya hay una complejidad, ¿sí? Pero no solo ello, también está la complejidad de después multiplicar 3/5 por 1/6 y después 2/5 por 1/4. En este caso,
la propuesta fue muy abierta, pero en efecto, a través del método Singapur, muy seguramente lo que se propondría es que primero hiciéramos una gráfica, un dibujo que representara estas fracciones para poder entender, por una parte, cómo surge 2/5, o sea, cómo 2/5 aparece como el número de niños, por un lado, y por otro lado, cómo es que el número de niñas que usan anteojos es 3/5 por 1/6 y el número de niños que usan anteojos es 2/5 por 1/4. Una representación gráfica y finalmente la suma de los dos. ¿Sí? Bueno, pues espero que se haya podido disfrutar esta sesión de trabajo. Yo les agradezco mucho su atención. Y bueno, les invito a que mañana podamos reunirnos nuevamente un tiempo para concluir el taller.